Hola oyentes de Radio Separado, y tenemos el gusto de contar con la periodista Cristina Losada. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Bueno, hoy es un día, estamos grabando esto el martes, cuando pues el presidente español salió con una declaración de la que se tomó en el Consejo de Ministros y a la que se sumaron también otros dos países europeos, Irlanda y Noruega, de reconocer el carácter de Estado independiente de Palestina. Esto es una declaración que en realidad se había votado en el Congreso Español en el 2014, o sea, hace 10 años, pero que no se había hecho efectiva y que justo se hace efectiva cuando estamos en una situación que eh, una parte de Palestina, la parte de la Franja de Gaza dominada por Hamas, está en guerra contra Israel y viceversa. ¿Cómo interpretas tú esta situación? Bueno, yo creo que es un gravísimo error de política exterior del Gobierno de España y del Partido Socialista en particular. La declaración del Congreso a la que aludías de hace 10 años, a la que se sumaron todos los grupos, eh, estaba, como casi todas estas declaraciones, al menos en ciertos países europeos, estaba ligada a una serie de condiciones, es decir, que el reconocimiento era fruto de un proceso de negociación entre las dos partes, es decir, entre Israel y la representación palestina, es decir, como fruto final de un proceso. Naturalmente esas condiciones no se cumplen. No se cumplen las condiciones establecidas en la propia resolución que aprobó el Congreso de Diputados español en 2014, y por ello ni siquiera se ha consensuado esta iniciativa con la oposición, con el principal partido de la oposición, el Partido Popular, que en aquel momento votó a favor. Yo creo, Jorge, que es un error muy grave por muy distintas razones, ¿eh? Es decir, hay un montón de razones por las que es, pero tú has señalado quizá la más evidente, la principal, es que se produce en medio de una guerra, en medio de una guerra provocada por Hamas, con una masacre brutal de la que no se han cumplido ni 8 meses, o sea, son 7 meses desde entonces. Entonces, claro, cuando tú tomas una decisión como esta, por mucho que la decores con lenguaje de que no va contra nadie, no va contra Israel, estás tomando partido en el medio de una guerra que ha provocado una masacre de una organización islamista, fanática, armada y aliada de Irán como Hamas, y estás tomando partido, yo creo que claramente no a favor de Israel, sino en contra. O sea, es contra la voluntad expresa de Israel. Has estado criticando a Israel todo este tiempo. Oye, ¿quién te ha felicitado por hacer esto? Te ha felicitado jamás. Es que lo quieras o no, se interpreta y se puede interpretar como una recompensa al terrorismo palestino. Yo de entrada diría eso, Jorge. Ujú. Bueno, a mí, eh, de alguna manera, me recuerda a otro episodio del papel de España, ¿no? Pero hablo ahora de la época de Zapatero, cuando se produjo una guerra entre Israel y el grupo Hezbollah en el Líbano, y en un mitin público, bueno, el presidente Zapatero dijo de que España se ofrecía para mediar, e inmediatamente se puso una kefía, ¿no? Que es el símbolo de Hezbollah en este enfrentamiento. Es decir, eh, es un poco desconcertante ver que algunos dirigentes creen que su dialéctica o su mensaje está claro de que ellos son imparciales justo cuando están tomando una decisión tan parcial, ¿no? Yo creo que eso es a propósito, es decir, yo creo que saben que es una decisión parcial, pero naturalmente ante la opinión pública lo tienen que presentar de otra manera. No podrían, siendo un país miembro de la Unión Europea, no podrían presentarlo como una medida parcial. Entonces, bueno, se enmascara con palabras, con retórica.
Pero si quitamos toda la retórica, lo que nos encontramos es lo que decíamos, ¿no? O sea, ha habido una masacre de Hamás. Eso ha desencadenado una ofensiva de defensa israelí dedicada a erradicar, quien pretende erradicar a Hamás. Bueno, tú puedes estar de acuerdo o no con la forma en que se está haciendo. Bueno, puedes no estar de acuerdo, pero en ese momento en que se produce esa conflictividad, en que hay un recrudecimiento, tú lo que no puedes es entrar ahí como elefante en cacharrería y decir, mire, yo voy a hacer esto que quien beneficia es a una de las partes en conflicto. La que se siente satisfecha es una de las partes, la otra no. Es que yo creo que eso no lo puedes hacer a menos que tu agenda en política exterior, y no digamos en política interior, pues sea una agenda en la que te convenga hacer este tipo de cosas. Yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez ha querido buscar un foco de que soy un líder internacional, que estoy en las grandes historias que suceden en este momento, que soy capaz de hacer esto y lo otro y lo de más allá, pero a ver, yo creo que hay otra cosa clara. Esto que ha hecho España, no hacer de un metro el final del conflicto, no lo acerca. Vamos a ver cuál es uno de los grandes problemas que ha habido para el final del conflicto y para ese, digamos, ideal de los dos estados en convivencia. El terrorismo palestino. Sin el terrorismo palestino, esa es mi opinión, que yo no soy experta, Jorge, pero desde la visión que yo tengo de la política internacional, desde hace muchos años que la sigo, eh, mi visión es que el terrorismo palestino ha sido un elemento fundamental de impedimento a cualquier posibilidad de paz y de llegar a soluciones. Entonces, claro, si tú tomas una decisión que viene justo después de un acto terrorista, como el que comete Hamas, una decisión que favorece a la parte que se supone que representa Hamas, creo que está claro. Estás diciendo cuando el terrorismo palestino hace cosas muy, muy graves, muy brutas, resulta que es cuando consigue cosas. Sí, esa es la sensación que tenemos algunos de lo que está sucediendo, ¿no? Y eh, lo que pasa que en ese intento de explicarse qué es lo que está sucediendo, quizás hay una hipótesis de que esto sucede porque estamos a menos de 2 semanas de unas elecciones para el Parlamento Europeo. Quizás el Partido Socialista ve la oportunidad de dar un golpe definitivo a la izquierda de la izquierda, en este caso a la parte de Sumar y lo que era Podemos, para atraer a los votantes de ellos hacia su campo, ¿no? Mostrándose como que ellos también son muy de izquierda y que puedan representarlos de forma fehaciente. No hay algún interés por eso, porque esa la visión optimista, es decir, que igual después dentro de 2 semanas se le pasa el berrinche y se reanudan las relaciones diplomáticas con Israel, que, bueno, según Pedro Sánchez, ha sido Israel el que ha sobreactuado, pero es una situación muy incómoda para un país que alguien eh, le premie de alguna manera a sus enemigos que desean su desaparición. Bueno, yo, Jorge, que planteas esa hipótesis puramente electoralista, ¿no? Vamos a hacer esto para conseguir ahí arramplar con unos votos de la extrema izquierda. No la descarto, pero primero, esto se ha preparado con antelación. Esto viene de tiempo atrás. No es, por lo tanto, una estrategia que se acabe de forjar, ¿no? O sea, desde luego, si está pensada para las europeas, me parece demasiado paso, demasiada cosa para algo que, bueno, unas elecciones europeas tampoco son el fin del mundo para nadie, ¿no? Y luego también manifiesto mis dudas sobre que al Partido Socialista le interese liquidar a los partidos a su izquierda, porque es que como los liquide se queda sin socio de gobierno y mayorías absolutas ya no hay en España, ¿eh? O sea, no sé cuánto va a durar esto de la no mayorías absolutas, pero va a ser muy difícil. Yo creo que al Partido Socialista le interesa tener un grupo a su izquierda domesticado, como es Sumar,
porque ese grupo recoge unos votos que el Partido Socialista, se ponga como se ponga, nunca va a recoger. ¿Eh? O sea, yo conozco a la gente, o conocía bien a la gente de a la izquierda del PSOE hace años. Esa gente no vota al PSOE de ninguna manera. Es que no, o sea, el PSOE para ellos es como el Partido Popular, ¿sabes? Entonces, yo creo que es otra cosa. Es desde luego que es para realzar un supuesto liderazgo internacional, estoy de acuerdo. Pero fíjate que has dicho algo que a mí me interesa resaltar. Has dicho esto de para mostrar que es muy de izquierdas. Bueno, hay una cosa alucinantemente disparatada en todo esto que en España está circulando, que es que la izquierda está con los palestinos y la derecha con los israelíes. Mira, yo he escrito ayer, creo que hoy sale un artículo, bueno, estamos hablando martes, pues hoy, martes, un artículo mío en Libertad Digital, donde interpelo a Álvarez y Sánchez y les digo, ¿por qué creen ustedes que Biden, el presidente norteamericano Biden, un presidente progresista, mantiene su apoyo sin fisuras a Israel en año electoral? ¿Por qué se creen? Bueno, porque la comunidad judía norteamericana es mayoritariamente progresista y es además súper importante, es trascendental, tiene un peso en la opinión pública impresionante, en los creadores de opinión. Es fundamental para el Partido Demócrata eso. Aunque Israel sea un aliado tradicional de los Estados Unidos, además es que en año electoral Biden tiene que mantener su apoyo a Israel por los votantes de, en fin, de la comunidad judía, que son muy importantes. O sea, la idea de que lo de Israel es una cosa de la derecha. Mira, en España es que ya no sabemos hablar de política, solo hablamos de los partidos políticos. Entonces estamos con el PP y el PSOE todo el rato, pam, pam, pam. Y vemos todo a través de ese marco. Entonces aquí lo de Israel es Netanyahu. A ver, Israel no es Netanyahu, ni Netanyahu es Israel. Netanyahu es un episodio, es un primer ministro que mañana puede caer y puede haber otro. La causa israelí tiene defensores en todo el mundo y muy importantes y muy influyentes, y es evitar la destrucción de Israel por sus enemigos. Y por eso van a defender a Israel los progresistas norteamericanos y los conservadores de no sé dónde y los progresistas de no sé qué. O sea, pensar Incluso que esto es una cosa... en ¿eh? Alemania, incluso la izquierda. Incluso los verdes alemanes. Claro. O sea, que dejemos claro una cosa, esto no es una cuestión exclusiva de la derecha ni de la izquierda, esto no va de Netanyahu. Esto en la opinión pública española no se está explicando. Y hay una confusión sobre eso tremenda. No, es que Netanyahu es muy malo, todo el mundo lo critica, está aislado. Bueno, sí, vale, Netanyahu estará cometiendo errores y será muy malo y muchas cosas. Pero después del 7 de octubre, Israel con Netanyahu o sin Netanyahu hubiera tenido que defenderse, ¿sí o no? Y hubiera Porque es hecho que si no, básicamente lo mismo. exactamente, yo estoy convencida. O sea, es una guerra. En una guerra, desgraciadamente, hay víctimas civiles y daños civiles. Es así, sobre todo cuando tienes un grupo como Hamas que se te infiltra, que te pone las armas debajo de un hospital. Bueno, a mí hay una cosa que me alucina, Jorge, y es la Unión Europea y España han dado ayudas multimillonarias a los palestinos, etcétera. Oye, a ver, ¿por qué siempre dicen que la pobreza, que están hacinados y tal? ¿Dónde han ido a parar esas ayudas? Porque a ver si es que han comprado armas con ellas, Jorge. Y los Sí. túneles esos con... A ver, claro, es que somos tontos. O sea, de verdad, a veces los europeos y los españoles especialmente parece que nos hemos... que hemos nacido ayer, que no sabemos nada del mundo, que la propaganda es terrible. Es terrible porque hace creer a la gente en cosas muy simplificadas y a veces muy falsas. Y no te hace pensar, ¿no? Esto que te digo, o sea, eh, las ayudas multimillonarias a los palestinos, ¿por qué no redundan en el beneficio de los palestinos? Ya. ¿No? Pues evidentemente todas estas preguntas que tú haces tienen respuestas y a veces como de la navaja de Occam, pues la respuesta está ahí a la vista y solamente tenemos que vencer nuestros prejuicios de decir
¿Cómo puede ser de que sea tan sencilla la respuesta a las grandes preguntas? Pues muchas gracias, Cristina Lozada, por habernos atendido, dado tu visión desde tu posición como periodista, aunque como señalabas, no estás especializada en este tema, pero sí que conoces lo que es un tema que ha sacado a colación al final, que es la manipulación que se hace desde la política y también desde los medios de comunicación del pensamiento generalizado, ¿no? Es decir, uno le pregunta a la gente, ¿qué opinas de lo que está pasando en Darfur después de tantos años y no saben de qué le estás hablando? ¿O qué pasa con el norte de Chipre en manos de los turcos desde hace 50 años? Tampoco saben de qué le habla, pero de Israel todo el mundo está muy enterado y muy al día y tiene la opinión perfectamente formada. Pues muchas gracias y esperamos que en una próxima ocasión podamos comunicar contigo para hablar de cosas más felices. Pues gracias a vosotros, gracias a ti, Jorge.